Y bueno, el Señor en su soberanía hoy aquí nos trajo para escuchar su palabra. Y consecutivamente nosotros estamos trabajando con el libro de Hebreos. Y en este caso, la unidad de pensamiento o la porción de la escritura con la cual nosotros vamos a trabajar hoy es el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Capítulo 4, versículos 12 al 13. Y dice así la palabra del Señor, esta palabra que es toda inspirada e inerrante, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí la palabra del Señor. Y aprovechando el propio texto que ya nos dice luego todo, el título del sermón de hoy es: la palabra de Dios viva y eficaz. Y antes de empezar a explicar estos versículos, porque ya el texto lo hemos leído, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el autor empieza a hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué empieza a hablar de la palabra de Dios como tal? Y para rememorar un poco, un versículo antes decía: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estaba hablando de la desobediencia del pueblo de Israel, que no entró al reposo por la incredulidad. De eso estaba hablando. Pero ahora dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ahí hay una especie de cambio de tema. Bueno, de hecho el autor nos estaba hablando de la historia de Israel en el desierto. Pueblo que por su incredulidad y desobediencia, por eso no entró en el reposo prometido por Dios. Y Él lo usó como aviso también para quienes, para nosotros, exhortándonos a que procuremos entrar en ese reposo. De repente, ahora tenemos la mención del poder de esa palabra para penetrar en tu corazón y revelar lo que tenés adentro. ¿De dónde el cambio de tema? Bueno, esto es para avisarnos de la seriedad de no atender debidamente la palabra del Señor. De eso se trata. El autor nos está recordando que la palabra de Dios es como una roca estable. Y nosotros mismos podemos mirar a la iglesia, a los hermanos o a nosotros mismos. Y es como que hay una sensación de que muchas veces, y lo digo por mí mismo, la cosa como que tambalea y es inestable. A veces es como una montaña rusa, muchas veces en nuestro corazón. A veces estamos allá en la cumbre de la montaña. Ay, ahí nomás ya estoy del cielo. Y de repente como que baja esa... Ay, ya no puedo más, Señor. Llévame nomás ya. Bueno, y más o menos esa inestabilidad puede que haya, claro que sí. Pero cuando volvés a la palabra de Dios, encontrás nuevamente tu fundamento, tu seguridad, tu roca. Y esta palabra, que es una roca estable, ayuda a examinar tu propio corazón para ver si pertenecemos o no al Señor.
nos sirve como un espejo en el cual nosotros podemos examinarnos. Ya el autor a los Hebreos mucho nos sacudió con versículos anteriores que hablaban de que por la incredulidad de Israel no entró al reposo. Y bueno, ¿y qué toca entonces? Ahí nosotros clamamos, Señor, examíname, escudriña mi corazón, revela lo que hay en mí. Si le pasó a ellos, ¿por qué no le puede pasar al pueblo contemporáneo? Lo que le pasó a Israel en el desierto también, hermanos, es como una moneda. O sea, y apuntando a lo que dice la palabra del Señor, es como una moneda de dos caras. Por una parte tenemos el ejemplo de la desobediencia de ellos, ya sabemos lo que pasó. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda de estos pasajes es la fidelidad y la seriedad de la palabra del Señor. Lo que Dios habló tiene tanto peso que nunca puede ser desatendida sin que pase nada. Al contrario, para llegar a nuestro reposo tenemos que atender con toda seriedad la palabra del Señor, porque saben que ahí está la vida, ahí está la salvación, en el mensaje de la Biblia, en el mensaje de Cristo. ¿Y de qué palabra? La palabra de Dios viva y eficaz. ¿De qué palabra está hablando acá el autor a los Hebreos? Bueno, la pregunta parece muy simple, pero bueno, tendríamos que ser un poquito más explicativos. La palabra de Dios es toda revelación de Dios para nosotros los seres humanos. Y especialmente en el contexto, aquella que fue comunicada a Israel por medio de Moisés, la que luego vino a través de David a los judíos de su día, porque se acuerdan que él decía, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso decía el salmista David en el Salmo 95. Y también nos llega a nosotros a través ya del Señor Jesucristo, que es la revelación final. En otras palabras, la palabra de Dios es toda revelación divina. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa es la revelación a la que nosotros llamamos palabra de Dios. Y 2 veces el autor ha llamado evangelio, o ha mencionado el evangelio. Y en la Reina Valera usa la expresión buena nueva. Lo usó en este mismo capítulo, en los versículos 2 y 6. También habló de las promesas del Señor. Y en el versículo 4:2 nos habló de la palabra que tanto los judíos como nosotros escuchamos. Así que acá, por la preocupación del autor, por esa preocupación y el miedo de que alguno se aparte del Señor, lo que el autor quiere dejar bien clarito es que toda palabra que procede de la boca de Dios es poderosa. Se cumple eficazmente y siempre permanece. Y aquí vamos a la estructura que nos presenta el propio texto. La estructura que nos presenta es en forma de características. En el versículo 12 vamos a ver algunas de esas características. Y ya les adelanto, las características son que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante. Viva, eficaz, cortante. El versículo 12 que ya lo habíamos leído, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
aquí el autor nos presenta estas características y vamos a ver la primera de ellas. La palabra de Dios es viva. En ella, en la palabra se nos cuentan hechos que ocurrieron hace ya muchísimos siglos. Pero la razón por la cual el Espíritu registró estas cosas que pasaron hace mucho es la de hablarnos hoy, a vos, niño, adolescente, adulto, anciano, a vos, hoy la palabra del Señor te habla. ¿Por qué? Porque es una palabra que vive, es una palabra que permanece y es una palabra vigente. Y justamente Hebreos usó bastante la palabra hoy en estos capítulos, siempre hablándonos de lo vigente y lo permanente de la palabra, a tal punto de que para el autor de Hebreos, siempre que uno lee las Escrituras, ahí hay esa mención, el Espíritu nos habla, tiempo presente, como dice el Espíritu Santo, tiempo presente, sigue hablando, y el canon está cerrado, pero sigue vigente y sigue hablando. Y estas historias del pasado, el Éxodo, la desobediencia, la incredulidad de Israel, la exclusión de la tierra prometida, ¿saben qué hacen? Es como una voz tan fuerte, como un megáfono que nos grita, ¿saben qué cosa? Que la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios, mi hermano, vive hoy. Esta carta que el autor dirigió a sus primeros lectores hebreos, ¿saben cómo la recibimos? La recibimos como inspirada por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Tanto sus promesas de reposo como sus advertencias en contra de la apostasía, de apartarse del camino del Señor, sirven tan igual hoy como el día en que se escribió. Y espero de corazón, espero que todos hayamos experimentado su poder y la eficacia en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva porque es una herramienta poderosa en las manos del Espíritu Santo, capaz de hacer estas cosas: quebrantarnos, corregirnos, iluminarnos, consolarnos y por sobre todo transformarnos. Es a la vez permanente, sigue vigente, pero también vivificadora, porque dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por un lado vemos que la palabra es viva en el sentido de que es permanente. Y por otro lado, en el sentido de que da vida a quienes atienden a su mensaje y reciben al Señor Jesucristo. Nosotros estamos ya, hasta se puede decir, tan acostumbrados a decir de que nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Sí, pero acá Pedro nos recuerda que el Espíritu Santo no efectúa su obra regeneradora al margen de la palabra. No es independiente, sino que también nacemos de nuevo por la obra de la palabra. Llega el mensaje, el testimonio externo, pero la obra regeneradora se produce por el testimonio interno del Espíritu Santo que nos convence de pecado. El Espíritu nos regenera, sí, pero en este proceso la palabra es una herramienta. La palabra nos convence, la palabra nos transforma, la palabra nos comunica vida, pero siempre y cuando el Espíritu nos hable a través de ella. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios como herramienta para dar vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida las palabras. Entonces concluimos en relación al primer punto, que la palabra de Dios es viva. Pero no solamente es viva, también esa palabra es eficaz. Es eficaz porque cumple poderosa y fielmente los propósitos de Dios. Acá posiblemente el autor tenga en mente aquel famoso texto de Isaías 55, 10 al 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios cumple su propósito. La palabra de Dios cumple el propósito de Dios, ya sea para salvación, ya sea para condenación. Y la palabra de Dios no siempre actúa conforme a nuestras expectativas, pero siempre los propósitos de Dios, eso sí se cumplen. Hace un diagnóstico de nuestra condición humana, poniendo el dedo en la llaga, ahí en nuestra maldad. A los que creen, les da salud, les da sanidad, les da vida. Y a aquellos que la rechazan, trae juicio y trae condenación conforme a lo que Él dijo, conforme a lo que Él estableció. Ya sea que el hombre atienda o no atienda, siempre es eficaz. En un caso, gloria a Dios, para salvación. En otro caso, gloria a Dios, juicio y condenación. Así de sencillo. Entonces, la palabra de Dios es eficaz porque siempre cumple ese propósito de Dios y también lo hace con poder. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, en Jeremías 23, 29. Y acá hay que reconocer que en nuestra condición nosotros tenemos corazones de piedra, corazones de diamante. Por eso damos gracias por la eficacia de la palabra, que es como un martillo que sigue dando en nuestro corazón duro hasta quebrarnos. Si no fuese por la eficacia de la palabra, ¿dónde estaríamos? Tenemos corazones tan duros, tenemos corazones y tenemos mentes tan olvidadizas. Al principio, para la obra de regeneración, la santificación inicial, Dios hace un milagro. Dios nos saca las escamas de los ojos. Dios nos ilumina el corazón como para que veamos nuestra condición. Como un martillo golpea y rompe el hueso del orgullo. Rompe. Y entonces ahí puede infiltrarse la vida en nuestros corazones. Pero esa dureza todavía permanece con el tiempo. Que esa dureza se llama pecado remanente. Algo de pecado todavía queda en nosotros, que día a día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos mortificando. Y ahí entra el valor de la palabra. Ahí entra el valor de la palabra que nos sigue dando y que sigue cumpliendo, gracias a Dios, su propósito en nosotros eficazmente. Pero estas características que presenta el autor no terminan ahí. Esta palabra es poderosa y por ende es cortante. Este no es el único lugar de la Escritura donde la palabra es comparado con una espada. Hay una referencia muy conocida del apóstol Pablo
que es de la espada del Espíritu, en el apartado en el cual habla de la armadura del creyente. Ahí, por ejemplo, se menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios en Efesios 6:17. Pero también hay menciones en relación a la predicación del siervo del Señor, el ungido de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, un pasaje que nosotros podemos citar también es de Isaías 49, 1 al 3. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres. En esos versículos dice, y puso mi boca como espada aguda. En otras palabras, esto es simplemente para mostrar que también, que también hay otra referencia en la cual se señala la palabra de Dios como una espada. Y en esta visión profética del siervo de Dios, vemos a nuestro Señor Jesucristo. En su proclamación es como una espada aguda, y en su comunicación de la revelación de Dios como una saeta que penetra dentro del ser humano. Esa es la idea. Es tan fuerte, es tan filosa. Y en el libro de Apocalipsis se identifica explícitamente lo al Señor Jesucristo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16. Bastante filosa, y tiene que serlo, porque la administración de la revelación de Dios al ser humano nos llega a través del Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Es decir, que está más afilada que cualquier espada, que cualquier hoja. Es sumamente cortante, sumamente perforante, porque corta hasta la profundidad. La palabra penetra profundamente en el corazón. Eso es lo que pasa. Y también en la mente del ser humano. La palabra corta hasta las profundidades. ¿Y saben qué es lo que hace? ¿Y por qué tiene que ser filosa? Porque tiene que herirnos, tiene que herir ese corazón tan duro. Tiene que entrar, tiene que perforar. Estar bajo la palabra de Dios es la única posición sana para el ser humano. Pero también es una posición un tanto incómoda. Si no fuera por la palabra, probablemente muchos de nosotros vamos a vivir más cómodamente, tranquilo, sin exhortación, sin nada. Pero nos llega la palabra, y ¿qué hace? ¿Qué hace esa espada? Nos corta, nos denuncia, nos perturba, revela cosas escondidas en nosotros que no nos son agradables. Nos dicen de lo que somos capaces de nuestra maldad. Ofende nuestro orgullo, nos quebranta como aquel martillo que habla Jeremías. Eso es lo que hace la palabra. Va mostrándote lo que sos. Mira, esto vos sos, esto vos haces mal, esto te falta. No sos lo que vos pensás. Y si estamos nosotros atendiendo debidamente la palabra, ya sea en esa meditación personal que debemos hacerlo diariamente, o en la proclamación pública, te tiene que doler. Tenés que sentir. Bueno, también las escrituras están llenas así de gloriosas promesas, de revelaciones de hermosura, de perfección de Dios, de su salvación.
de consejos y de palabra de consuelo. También la palabra tiene eso. Por una parte, es incómodo, pero también es bueno recordar que encontramos mucho consuelo en la palabra del Señor. Nos corta, pero también nos cura. Es como un bisturí que va arreglando todo aquello que está mal en el corazón. Y comer de la palabra del Señor es una experiencia agridulce, ¿verdad? Y eso mismo nosotros vemos acá en Hebreos. Nos dice que nuestro corazón es sumamente malo. Nos muestra la realidad de que muchas personas que hoy están dentro del cuerpo de Cristo van abandonando. Nos muestra ejemplo de desobediencia. Nos dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero también nos muestra las excelencias de Cristo y la superioridad de Él por encima de todas las cosas. Y nos dice que los que son suyos nunca se van a perder. Todo eso con esa palabra de doble filo. Y por supuesto, a no perder de vista, esto nos insta a examinarnos y a corregirnos en dependencia del Espíritu Santo. Y también golpea. La palabra del Señor golpea. Es como una espada que va golpeando. Pero ese dolor que produce la palabra del Señor al mostrarnos lo que somos, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Él, ¿saben qué? Ese dolor se aguanta. Se aguanta porque recordamos que el que está manejando la espada es el Señor Jesucristo. Él es. La espada está en sus manos. Él te corrige con su palabra, pero lo hace con una corrección de consuelo para tu bien espiritual y para la preservación de tu alma. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aquel instrumento que es la espada, que un día será una espada de juicio y destrucción para los que creen, es un bisturí para nuestra sanidad. Esas intervenciones quirúrgico-espirituales son dolorosas, pero traen la salvación. Y la palabra, mi hermano, nos hiere salutíferamente, nos hiere para nuestra salud. Y también un ejemplo, o vamos a decirle figuras que usa Hebreos, es que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es una metáfora porque de hecho años y años vos podés estar leyendo la palabra del Señor y bueno, tu codo sigue ahí, tus tuétanos, tu médula, todo por ahí normalmente. Pero la incisión realmente está en el corazón, la obra está en el corazón. Y a lo que va es que toca lo más profundo de tu ser. Esa es la idea. Dice el autor, la palabra penetra en las partes más profundas y escondidas de la vida del hombre y separa su vida animal más baja con sus deseos, intereses y amores de su vida espiritual más alta con sus aspiraciones de comunión con Dios. Penetra hasta lo más profundo. Hace una obra profunda de cambio y de transformación en tu vida, eso dice. Y esta capacidad de penetrar en nosotros, ¿saben qué hace? Separa a los verdaderos hijos de Dios de aquellos que solo dicen que son hijos de Dios. Esa es la separación que hace. Las coyunturas y los tuétanos, dice nuestro texto. Y esas son articulaciones bastante complejas y más escondidas del cuerpo humano. Pero lo que quiere decirse acá, como ya he mencionado,
no se está hablando de una cuestión física, sino que se está hablando de una cuestión puramente espiritual. La palabra de Dios entra en los recovecos más escondidos de tu ser espiritual y te trae luz a los lugares más oscuros de tu ser. Eso es lo que hace. Bueno, hasta acá nuestro texto habló de la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz y que es cortante y que penetra hasta lo más profundo de tu ser para mostrarte cosas, para mostrarte lo que vos sos y para mostrarte lo que Dios es, para mostrarte tu debilidad y para mostrarte la fortaleza del Señor y la superioridad de Cristo. Y en el versículo 13, que es nuestro último versículo, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y continúa el autor diciendo: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo el autor acá? De la palabra de Dios desvía su atención a aquel que habló esa palabra. No hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. En otras palabras, todo a los ojos de Dios está descubierto. Y yendo a lo práctico, a tu prójimo le podés engañar. Y como decimos acá, a tu rapillá vos le podés chulear. Hasta vos mismo te podés engañar. Te repetí y te repetí y te repetí y te repetí una mentira y en algún momento vas a creer tu mentira. Pero a Dios vos no le vas a engañar jamás. No tenemos que juzgarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, nuestro criterio. No, yo demasiado bien lo estoy. No, es colocarnos delante de la palabra del Señor como delante de un espejo, porque la palabra es la que nos revela nuestro verdadero aspecto ante los ojos de Dios. Y si somos honestos, vamos a ver a la luz de la palabra que mucho nos falta. Veo ahí que mucho me falta en mi vida de santificación, que mucho me falta en mi vida de oración, en la diligencia de vida en la palabra, que mucho me falta. Señor, ayúdame, te suplico tu ayuda, Señor. Porque nosotros podemos armar toda una fachada de piedad también. Podemos tener una apariencia, mira, qué impecable. Pero Él sabe las motivaciones con las que hacemos. Él conoce esos pensamientos, pero más íntimos que ni vos ya no te acordás más. Ese está ahí como en pantalla gigante, como en el cine. Bueno, así sigue vigente delante de los ojos del Señor cada pensamiento tuyo, cada sentimiento y cada motivación. Él sabe por qué haces lo que haces. Pero nosotros, inclusive a nosotros mismos, solamente en parte nos conocemos. Es por eso que nosotros no tenemos que usar nuestro criterio para evaluarnos si estamos bien o mal. Es a la luz de qué cosa, de la palabra, que es viva y que es eficaz. Y vamos a la tarea del examen, le tenemos que dejar al Señor. A nuestro Señor, a Él vamos a dejarle que nos examine ahora a la luz de su palabra y esperar en su gracia y en su misericordia para corregir. Ahora mismo, acá, Jesucristo puede estar trayendo, el Espíritu Santo puede estar trayendo pecado ahí a tu mente que había sido, vos pensabas que no estaba tan mal, pero sí está mal. Y el Señor nos ayude, así como nos muestra en su palabra que eso está mal, así también nos da por su Espíritu la fuerza para poder corregir. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar
y mi reposo. Dios sabe absolutamente todo lo que haces y lo que no haces durante el día. Pero también ¿saben qué el Señor tiene ahí delante de Él? Cómo funciona tu mente cuando estás dormido. Eso también, todo. Y todos mis caminos te son conocidos, dice el salmista, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí delante del Señor ya está todo. Detrás, en el Salmo 139, 1 al 6, esto es, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nosotros vemos solamente una partecita nomás, pero el Señor ve el todo, absolutamente todo en el universo. Mire a donde yo mire, allí estás tú, Señor, conociendo mi vida, todo lo que yo soy. Yo, Señor, no me comprendo a mí mismo. Esa es una oración de humildad. No puedo comprender cómo es que Dios me comprende tan perfectamente. Eso yo no sé ni cómo lo que el Señor sabe todo tanto de mí, pero entiendo que es así. Y por fe yo sé que Él es más sabio que yo. Sé que Él tiene todo mi ser delante de sus ojos y sé que por su espíritu Él me capacita para serle cada vez más fiel y ser fiel a su palabra. Ahora, no tiene sentido, mi hermano, no tiene sentido encubrirle a Dios nuestra realidad espiritual, todas las cosas que están mal en nuestra vida espiritual, de lo que nosotros somos. No tiene sentido. ¿Para qué va a ocultar si Él ve todo? No tenemos que justificar ni buscar excusa. No, yo soy así, yo soy así. No. ¿Por qué? Porque todas las cosas están ahí delante de Él. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y desnudas y abiertas luego, dice nuestro texto. Y es curioso. Procede, dice un autor de apellido Utley, procede de la palabra griega para la garganta y parece significar literalmente con la garganta echada atrás. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos posibles explicaciones, dice. Una se relaciona con las víctimas del sacrificio. Cuando el sacerdote las iba a degollar, agarraba y les tiraba de la cabeza hacia atrás. De la misma manera, la espada de Dios está presta a cortarnos el cuello, es decir, ejercer un juicio sobre nosotros. Estamos a Él desnudos, sin excusa, no hay caso, dispuestos para el sacrificio, porque la paga del pecado es muerte y merecemos morir. Delante de Él, delante de su palabra, delante de su ley, allí estamos indefensos, vulnerables ante su presencia como la víctima para el sacrificio. Esa es una interpretación. Otra, continúa este autor diciendo, procede de la lucha libre. Si quieres conseguir la rendición de tu adversario, le agarrás por el cuello con tu brazo y le mantenés allí. En todo caso, la idea es nuestra impotencia ante Dios. No solamente estamos desnudos delante de Él, visibles en todo lo que somos, decimos, pensamos y deseamos, sino que también somos culpables, vulnerables, impotentes y sin justificación alguna. En otras palabras, no, de nada valen las excusas. No, yo soy esto, soy lo otro. No, ya está. Confesar nomás. Decirle, Señor, yo estoy cometiendo este pecado. Señor, yo no estoy bien en mi vida cristiana. Señor, yo no estoy caminando. Señor, me estoy debilitando. Te expongo esto delante de ti. Perdón, Señor. Apelo, Señor. Quiero acá en la presencia de mi abogado Jesucristo. Saname, Padre amado, porque tu espada del Espíritu ya me cortó la garganta. Ya perdí la pelea. Y acá estoy, Señor, delante de vos. Ayúdame a seguir caminando. Ayúdame a amarte más.
ayúdame a buscar más de ti, ayúdame a reconciliarme contigo, ayúdame a crecer, Señor. Ven cómo la palabra hiere, pero la palabra también sana, el Espíritu sana. Entonces, ¿qué esperanza habría para nosotros si es que, además de Cristo ser nuestro Creador y nuestro juez, no fuera también nuestro fiel sumo sacerdote y Salvador? Y eso está en el versículo siguiente, que ya es tema de otro sermón, pero igual es lindo y tenemos que reconocerlo. Si no podemos esconder nada ante el juez, entonces con toda urgencia nosotros necesitamos de ese sacerdote, de ese mediador. Si estamos con el cuello echado atrás, esperando la caída de la espada, necesitamos desesperadamente encontrar un sustituto, alguien que tome nuestro lugar en el sacrificio, y que de hecho ya lo hizo hace más de 2000 años en el Gólgota. Por esto nuestro texto dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos esta profesión, dice en el versículo 14. La verdad es tan estimulante, tan esperanzador ver que ante ese gran juicio tenemos un gran Salvador. Nosotros que en el juicio no vamos a tener nada para ofrecer, no vamos a poder articular ninguna excusa ni una defensa. Tenemos al mejor defensor, a aquel que prestó con su sangre garantía para nuestra salvación. Qué hermoso y qué glorioso el Evangelio. Y es la única puerta de salvación. Con estas palabras que nos recuerdan, hermanos, el juicio de Dios, termina ya la segunda solemne exhortación del autor. Nos habló de cómo Israel cayó postrado a causa de su actitud de incredulidad ante la palabra de Dios, y cómo esta misma palabra comunicó a Israel la sentencia de Dios contra su incredulidad. Ahí hubo una sentencia: no entrarán en mi reposo. Pero el aviso se hace extensivo también a nosotros, iglesia. Hoy queda un reposo, y ese acceso depende de cómo respondamos a la palabra del Señor. ¿Estamos aferrados a sus promesas? ¿Obedecemos sus exhortaciones? ¿Tememos sus avisos? ¿Vivimos sus consecuencias? Según lo que nosotros respondemos a la revelación, a la palabra de Dios, una respuesta que ya sea de fe o incredulidad, de obediencia o desobediencia, ¿entramos en el reposo o quedamos afuera? Pero así también, ¿verdad? Estos versos que tienen tanta fuerza y tanta seriedad porque son una advertencia y tiene que ser luego fuerte. Nuestro texto también es de consuelo, es de estímulo, porque nosotros aprendimos que tenemos por delante la esperanza de entrar en el reposo. No el pequeño reposo de Canaán, sino el gran reposo, Dios mismo. Además, la sección empezó con una gloriosa visión del Señor Jesucristo como nuestro líder, como nuestro guía, como nuestra fiel cabeza del pueblo de Dios. Él, el mayor consuelo de todos, es que no tenemos que andar solo en el camino por el desierto. Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, conocedor de nuestra situación, que nos ha trazado el camino, nos avisa de sus peligros a través de la revelación de las Escrituras, nos anima por el Espíritu. Ahora maneja la espada de la palabra, no para destruirnos, sino para corregirnos, para capacitarnos, perfeccionarnos, transformarnos en medio de nuestro caminar. Muchas veces, mi hermano,
pasan cosas. También una herramienta en la mano del Señor es la providencia. Él por su espada, por la espada del Espíritu te muestra cosas y te corrige. Y a veces con dolorosas realidades. Pero ¿saben qué? Todo esto duele. ¿Para qué? Para después corregirte y sanarte. Para que seas cada vez más cercano a Él. Para que tu corazón sea cada vez menos orgulloso, menos independiente. Para que seas cada vez menos incrédulo y más creyente. Para eso, como el salmista, tenemos que nosotros decir: Señor, examíname, revela lo que hay en mi corazón. Nosotros tenemos que decir: palabra de Dios, corrígeme, repréndeme, avísame, porque yo no quiero caer en el desierto, yo quiero entrar en el reposo por la gracia de Dios. Eso es lo que mi alma quiere, Señor. Un día morir a esta vida, abrir los ojos y entrar en tu reposo, en ese reposo que vos prometiste en tu palabra y que por tu gracia yo respondí con fe. Porque ¿qué dice Efesios capítulo 2? Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Qué gracia y qué misericordia de que nuestro Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué gracia y qué misericordia de que su sangre fue derramada para que nosotros no tengamos que absorber ese juicio que sí merecíamos. Y qué gracia que un día la palabra llegó a nosotros y el testimonio interno, la obra del Espíritu se produjo para ver nuestra convicción, para ver nuestra condición y decir: Señor, sálvame. Y que efectivamente el Señor haya cumplido su propósito en nosotros, que eficazmente se haya vivificado nuestro espíritu y haya sido una obra eficaz y que la palabra haya perforado nuestro corazón y que nos haya sanado y nos haya dado salud. Esta, mi hermano, es la aplicación del versículo. Retenga el evangelio de la paz de Jesucristo. Retenga en su mente el mensaje de la cruz que por mucho ha sido olvidado y tristemente han caído en apostasía. Mi hermano, el mensaje de la cruz sigue siendo vigente hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y mi hermano, quiero también, iglesia, llevar a cabo otra aplicación. Mi hermano, usted tiene que estudiar la palabra diariamente. Usted tiene que comer diariamente. Usted tiene que absorber estas verdades diariamente para que su espíritu se nutra. Usted tiene que ver la gloria de Cristo en las páginas de la Biblia para alimentar su fe. Dice una frase: nadie ama lo que no conoce. Y bueno, usted para amar más a Dios necesita conocer más a Dios por medio de su palabra. Esa es la segunda aplicación. Y la última: si es que esta palabra es tan severa, si es que esta palabra trae juicio, recuerde que un día hemos de dar cuenta. Recuerde que si es tan severa esta palabra, un día hemos de dar cuenta delante del Señor. Así que con más diligencia pongamos empeño en tener presente las cosas del Señor, recordando que un día va a haber un gran juicio. Y si bien es cierto, nosotros hemos sido ya rescatados y limpiados por la sangre de Cristo, si hemos creído, eso no excluye la realidad de que nosotros debemos vivir pensando en que un día hemos de dar cuenta. Como dice el versículo: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recuérdelo, hemos de dar cuenta. Así que mi hermano, en dependencia del Espíritu Santo, viva toda su vida, toda su existencia y rinda todo su ser recordando que un día hemos de dar cuenta. Y si alguno
todavía no ha abrazado la fe en el Señor Jesucristo, le insto a que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, que es el único mensaje salvador, la única palabra que da vida, la única palabra eficaz. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Amén.